Bueno muchachos, antes de comenzar simplemente quería recordarles, el fanfic no es mío, dejaré el enlace del original en la descripción de la página donde lo encontré y del autor para que puedan ir a revisarlo y pues darle cariño para que el autor siga escribiendo este tipo de fanfics. También quería recordarles que ya tenemos lo que son los miembros del canal, ya tenemos muchos miembros del canal, en este caso somos 60, próximamente pues estaré haciendo un videito especial para ellos y saben que con este van a poder acceder a los videos primero. Por ejemplo, este fanfic estará subiéndose un episodio diario, pero para los miembros ellos ya tendrán la mayoría de los capítulos subidos. Puede que todos o puede que solo algunos adelantados. Ya sin más, los dejo entonces con el videito. Entramos. Capítulo 5. Solo Marinette. Sí, el shock anterior desapareció del rostro de la mujer y se transformó en una sonrisa fácil. Interrogación de cierre. Vale, pequeña, ¿puedes decirme dónde están tus padres? Bueno, esa era una pregunta cargada, y cómo debería responder a eso. Diciendo, nunca vi realmente a mi madre, pero a mi abuelo nunca le caí bien y finalmente tuvo un bebé varón, así que decidió deshacerse de mí dejándome ciego. Ah, y mencioné que dicho abuelo es uno de los hombres más poderosos del mundo y lidera una liga llena de asesinos altamente entrenados, que planea utilizar para conquistar el mundo. Sí, porque eso iría bien. Punto. No tengo mamá ni papá. La manipulación probablemente era una de las artes más refinadas que enseñaba la liga. Bueno, menos enseñado, más querido, se recoge porque estás en un entorno lleno de gente manipulando a otros para A. Poder o B. Supervivencia. Hablaba con una mujer, parecía tener unos 30 años, probablemente tenía instintos maternales, y adular los rasgos de niña inocente usando palabras más infantiles, le daría una apariencia de impotencia y falta de depravación. Interrogación de cierre. ¿No lo haces? ¿Cómo has llegado aquí? Preguntó con un tono suave que Marinette notó que estaba cargado de confusión y curiosidad. Marinette no quería responder a esa pregunta con sinceridad. Si respondiera honestamente a esa pregunta, en cuanto tuviera una ventana abierta para escabullirse y salir de ese lugar, sabrían que debían mirar los trenes por ella. Los trenes eran la mejor opción. Entre ser el medio de transporte más rápido, sin aviones en los que no podría colarse, y la distancia que recorre, Marinette no quería renunciar a eso. Caminé. No era mentira. Fue una manipulación de la verdad. Durante esos primeros meses caminaba y caminaba entre paradas de tren. Marinette sabía que nunca se debe mentir abiertamente. Fue simplemente una tontería. Si alguien descubría tu mentira, te castigarían. Pero manipular la verdad, si se hace bien, puede cambiar completamente la visión de una persona sobre la situación. Si tomas partes de la verdad, te metes en las circunstancias y pones la situación a tu favor, y luego permites que la persona haga sus propias suposiciones sobre lo que has omitido, puedes cambiar fácilmente el equilibrio de toda la situación. Esa siempre fue la mayor arma de madre. Podía estar equivocada en la situación, pero podía contarle a una persona lo que pasaba de una manera que siempre la ponía de su lado. Puede que dijera que no tenía mamá ni papá, pero si alguien descubriera lo contrario, podría decir fácilmente que su mamá no le hablaba mucho y que nunca supo que tenía un papá. Ambas cosas son ciertas, y si la gente empezara a tocar la parte de mamá de la historia, ella podría decir fácilmente a mamá no le caía muy bien. Probablemente solo ganaría más simpatía. Interrogación de cierre. Vale, pequeña, ¿puedes decirme tu nombre? Marinette. Pregunta fácil. El nombre Marinette era bastante común. Si intentaban buscar de dónde era, buscaban en zonas con comunidades francófonas, aunque hablara mandarín. Y con la liga creyendo que estaba muerta, y el tiempo que llevaba vagando, no la encontrarían. Marinette. Marinette. Hola Marinette, ¿tienes otro nombre? Quizá un nombre que digas por Marinette. A Marinette le costó 2 neuronas y un hilo saber que preguntaba por un apellido, y si Marinette era sincera, no lo sabía. Mientras pensaba en las palabras de su abuelo, por la presente eres expulsada de la Liga de las Sombras, y serás desterrada de sus filas, y despojada de tu título de Algul. Nunca llegó a comprender del todo hasta ese momento que su nombre ya no era Marinette Algul. Le habían despojado de Algul. Ahora, ella estaba. Marinette, Marinette. Marinette, solo Marinette.
Lo mejor que Marinette había sentido fue correr por el prado lleno de flores, tras bajar la montaña de Nanda Parbat, pero esa lluvia fue un segundo lugar muy cercano. Durante los últimos 8 meses, Marinette realmente no había tenido oportunidad de limpiarse bien. Cuando estaba en el bosque, si encontraba un arroyo de agua, se lavaba toda la suciedad de la piel y se secaba con parte de la ropa rogada que llevaba. Cuando estaba en la ciudad iba a los baños, si tenía suerte, encontraba los privados con una sola habitación con puerta cerrada con llave, y usaba el jabón de manos y la toalla de papel para limpiarse y secarse. Tenía el pelo bastante mal. Se pasaba los dedos por él todos los días para intentar deshacer algunos nudos, pero no podía hacerlo en público porque tendría que quitarse el sombrero. Y aún así, su pelo solía estar muy sucio y la única vez que tenía medios reales para peinarse era cuando robaba un came de madera a los vendedores antes de empezar a saltar de tren en tren. Aún así, perdió ese peine tras solo unas semanas de tenerlo. Y ahora mismo, después de haber usado el cepillo que estaba en el lavabo del baño y lavarse el pelo con acondicionador, nunca recordaba que su pelo se sintiera tan bien. Tuvo mucha suerte en la ropa cuando por fin subió al tren. Claro, no podía hacer esto recientemente porque no conocía el idioma, pero solo tenía que pedirle a uno de los empleados de la estación que la llevara a la caja de objetos perdidos, diciéndole que había perdido algo, y que cogería un jersey o cualquier otra cosa que le pareciera caliente de la caja. De vez en cuando alguna trabajadora preguntaba dónde estaban sus padres, pero mientras ella dijera están comprando algo de comida y saliera corriendo antes de que pudieran presionarla para obtener más respuestas, estaba a salvo. Lo que quizá era incluso mejor que una ducha caliente era la toalla tibia que venía después. Simplemente se había derretido en él. Toda la ropa de los objetos perdidos que consiguió estaba normalmente gastada, quizá tenía algunos agujeros y olía un poco a pis, pero esta toalla era cálido, increíblemente suave, olía un poco a lavanda, y había mencionado cálido, porque no se había sentido así en meses, y era una sensación que no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos. Marinette se sentó en lo que supuso que era el váter, envuelta en el calor de la toalla, relajando todos sus músculos en ella, hasta que sintió que nunca podría moverse de esa posición, cuando oyó un golpe en la puerta del baño. Marinette. Hola Marinette, oí que se apagó la ducha hace un rato. Tengo ropa que te irá bien, ¿puedo entrar y dártela? Normalmente, Marinette estaría en máxima alerta ante cualquiera que quisiera entrar en un baño mientras ella estaba sentada desnuda, solo cubierta por una toalla. Sabía que eso entraba en la categoría de vulnerable y que, según las normas de la liga, nunca debía permitir que nadie se acercara a ella cuando ella era vulnerable. Pero Marinette iba a ser honesta consigo misma ahora. No creía que la mujer o el hombre le hicieran nada. No sabía exactamente por qué, pero cuando los vio, lo supo. Bueno, en realidad no sabía lo que sabía. Simplemente sabía algo, y ese algo eran ellos, y eso debería ponerla aún más alerta contra esa gente. Porque donde ella tensaba los músculos, preparándose para correr y luchar cuando se le presentaba alguien, nunca lo hacía con esta mujer. Se sentía extrañamente cómoda a su lado. Quizá fue una trampa. Quizá la mujer intentaba atraerla a una falsa sensación de seguridad. Marinette sabía que era totalmente posible. Pero la sensación de tranquilidad. La sensación de que podía tener a alguien cerca y no estar preparada para pelear en ningún momento. Bueno, esa sensación puede ser incluso mejor que correr por el prado. Sí, puedes pasar. Hablar con la policía era un incordio. Sabine, ¿cómo supo que se llamaba la mujer? Era un nombre muy bonito. Podía estar traduciendo lo que la policía preguntaba con el tono más amable posible, pero eso no le impedía escuchar todas las señales frustradas y la ira mal disimulada en el tono de sus preguntas, mientras respondían no y Marinette seguía sin darles respuestas reales. No paraban de hacerle preguntas sobre quién era, qué sabía de sí misma, de dónde venía, qué recordaba, cómo había acabado en París, ya que había descubierto dónde estaba justo entonces. Su sorpresa por estar en París les dijo lo suficiente para saber que no había estado viviendo en la comunidad china parisina como esperaban. Les contó lo que sabía, verdades manipuladas.
No necesitaban saber que ella sabía quién era su madre, no necesitaban saber exactamente de dónde venía. Tras unos 45 minutos de interrogatorio, Marinette cedió y les dijo que de vez en cuando había viajado en tren. Se estaban alterando y Marinette tenía que darles un hueso para calmarlos, si no quería acabar siendo vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se lo dijeron a Sabine y Tom, el nombre del hombre. Sabine y Tom están casados, que Marinette necesitaba ser llevada al hospital. Aparentemente, saltar de tren en tren y caminar por el continente euroasiático era increíblemente peligroso y poco saludable para un niño de 3 años, 4 años desde hace 6 días. También necesitaban proporcionarles muestras de ADN para revisar su base de datos y que ella debía ser catalogada para detectar posibles heridas o enfermedades que pudiera haber contraído, así como evaluar las cicatrices alrededor de sus ojos y sus propios ojos. Marinette nunca había ido a un hospital antes. Recordaba las 2 veces que había ido a la enfermería, después de las piedras y después del ácido, y realmente no tenía opinión al respecto. En general, no le gustaba estar allí, pero eso era más porque estaba confinada a una sola habitación durante mucho tiempo. Los hospitales, al menos los que usaba la población general, tenían que cumplir con un conjunto de normas impuestas por el gobierno para tratar a sus pacientes con el máximo respeto y cuidado. Nanda Parbat ciertamente no cumplía ningún conjunto de normas impuestas por el gobierno, pero tenía acceso a la mejor tecnología médica del mundo y podía curar casi cualquier herida o enfermedad contra la que estuvieran presentes. Y unos 30 minutos después de entrar en el hospital, podía decir con seguridad que era peor que la sala médica de Nanda Parbat. Ella entendía que tenía 4 años, pero la gente o le hablaba o la ignoraba. Estaba acostumbrada a eso en la liga, pero la liga nunca se consideró un buen lugar, eran bastante directos con sus métodos, este lugar no lo era. Además, era increíblemente lento. A pesar de que Marinette era despreciada con asco por su madre y su abuelo, y casi todos en Nanda Parbat que pasaban 2 minutos en una sala, donde estaban tanto Marinette como su abuelo al mismo tiempo y veían como su abuelo la veía, los médicos siempre estuvieron con ella en el momento en que la llevaban a la enfermería. Iban a asegurarse de hacer lo que hicieron rápido y bien. Nadie quería enfrentarse a Ra's al Ghul por si acaso no estaba satisfecho con su tratamiento, aunque probablemente se alegraría mucho si alguno de los médicos accidentalmente le clavara un bisturí en la caja torácica. El nombre al Ghul hizo mucho, aunque la espera le dio la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando hablaba con la policía, se dio cuenta de que probablemente necesitaba un plan estable para salir. Pensó en coger algunos autobuses hacia el norte para evitar los trenes que probablemente buscarían allí, y desde los autobuses se esconderían en un ferry o en un tren subterráneo hacia Inglaterra. Le resultaría mucho más fácil integrarse ahí gracias a su fluidez en inglés. Pero cada vez que pensaba en eso, se centraban Sabine y Tom, sentados en 2 sillas junto a la mesa médica en la que estaba tumbada. Tom le cogía la mano, y Sabine murmuraba pequeñas palabras de consuelo cuando parecía incómoda o asustada. Bueno, salir corriendo a Inglaterra ya no le parecía tan atractivo. 2 días después. ¡Qué sorpresa! No encontraron ningún informe de personas desaparecidas que coincidiera con su descripción, y buscaron estos informes no solo en la UE, sino también en China y otros países cercanos. Debido a su fluidez en mandarín, no sabían que era fluidez en inglés, ni que el árabe era su lengua materna. No preguntaron, y ella les dejó sacar sus propias conclusiones. Seguía alojada en casa de Sabine y Tom. El hospital les permitió hacer la vista gorda ante el protocolo y llevarse a Marinette a casa. Esto fue solo después de que Marinette casi montara una rabieta cuando apareció una mujer y Sabine tradujo que era trabajadora social y que iban a buscarle un buen hogar para cuidarla hasta que descubrieran de dónde venía. Marinette nunca había montado una rabieta antes, la liga solo te castigaría por ello, pero Marinette sabía que en otras partes del mundo, si se usaba bien, podía ser una herramienta muy buena para conseguir lo que quería.
La policía había pasado esos 2 días buscando casos de niños desaparecidos por toda Eurasia con la poca información sobre la fecha de nacimiento, fluidez en un idioma que no sabían que no era su lengua materna, y una muestra de ADN cuyos niños rara vez se registraban en una base de datos gubernamental. Sabía que no lo harían. Sabía que su búsqueda no llevaría a ninguna parte. Pero ahora se enfrentaban al dilema de qué vamos a hacer con el niño que se puso histérico la última vez que se mencionó el sistema de acogida. Marinette, voy a llevarte arriba para que juegues con juguetes, ¿vale? Marinette podía ver cómo subía las escaleras con facilidad. El interior del edificio era de madera y era fácil de ver y orientar para Marinette, pero los médicos habían dicho que su nervio óptico estaba completamente calciado e inoperable, así que estaría completamente ciega el resto de su vida, y la tecnología moderna no podía hacer nada al respecto. Así que Sabine y Tom la habían estado guiando por la casa, cogiéndole la mano y moviendo sus hombros. Se lo permitió, porque aunque podía orientarse por lugares construidos de forma similar como este, eso no era cierto para todos, y Marinette quería asegurarse de que seguiría siendo guiada en lugares hechos principalmente de hormigón y metal también. Además, no estaba muy segura de estar preparada, quería contarle a alguien más sobre su vista. Decirle a alguien, oye, puede parecer que alguien me confundió con crème brûlée y me dio un soplete en la cara, pero puedo verlo. Era una forma rápida de que alguien te mirara de reojo, y por muy fácil que le fuera confiar en Sabine y Tom, seguía sin confiar en Sabine y Tom. Sabine la llevó al dormitorio de invitados de arriba, donde estaban los juguetes. Cuando volvió del hospital y se echó una siesta, Tom le había sacado un baúl lleno de los viejos juguetes de Sabine de su infancia que tenían en su almacén. Sabine le contó que las había enviado por correo desde donde creció en China hace algunos años, pero que pasó algo y las guardaron en un almacén, aunque ella estaba contenta de que estuvieran teniendo buen uso. Dichos juguetes fueron inmediatamente devueltos al baúl para escuchar la conversación de Tom y Sabine a través de la trampilla cerrada. Bien, ¿qué faisons nous ahora? Escuchó primero la voz de Tom, apenas por encima del sonido de los pies de Sabine golpeando las escaleras. Heveux Lagarder. ¿Qué? Haidit, Heveux Lagarder. Nous devons tous les deux nous reunir en desideral unanimity. Nous ne pouvons pas adopter un enfant con un seul entre nous à bord, mais Tom, hay l'impression que queta id mon enfant depuis le momento où hay vu son visage dans la ruelle. Después de toutes les fauses coaches, habéis la impresión de que je ne pourrais nunca ser mere, mais ces derniers jours, je n'ai pas ressenti, je me sens comme avant les fauses coaches. Si vous ne voulez pas l'adopter, nous pouvons nous assurer que ella trouve une autre famille, mais Tom si vous êtes, essayons, adoptons-la. Marinette se enfadó un poco por el hecho de que, a pesar de que Sabine hablaba bastante, las únicas palabras que podía distinguir eran Tom y enfant, que suponía significaba bebé o bebé, y solo lo captó porque Sabine había ido hablando más despacio. De verdad iba a tener que aprender francés si quería pasar por aquí. Mon cœur, je suis tellement heureuse que cela te fasse du bien, de tremere, mais je veux m'assurer que tu en comprendes toutes les implications. Marinette est aveugle. Nous devons consacrer plus de temps et d'efforts à son enseignement que les enfants normaux. No solo ella es aveugle, pero ella no conoce ningún francés, podría tener des problemas de SSPT, nosotros ne savons ni siquiera pas qui elle estaba arrivé, la sola chose qu'elle a dit, qu'est qu'elle a fait de lecture de l'Europe en train. Les choses vont être difficiles si nous décidons de l'adopter. Je connais Tom, mas réfléchissez. Il y a peine une semaine, nous parlions d'adopter, mais nous avons décidé de ne pas y réfléchir car cela peut prendre des années, et des milliers de dollars, et tout à coup, nous trouvons une petite fille dans la ruelle derrière une boulangerie juste une week plus tard. Qu'est un signe Tom? Ella est aveugle, si ella entra en famille d'accueil est mise en adoption, peu de familias voudront un enfant aveugle o passe mystérieux. Cela puede ser nuestro bebé Tom. Nous pouvons avoir une petite fille como nous en avons toujours rêvé. Son nom est même Marinette. Siempre has dicho que aimies le nom Marinette porque queta id le nom d'une chanteuse que vous écoutiez à l'adolescence.
Ce n'est pas une coïncidence ton, qu'est l'univers qui nous supplie de la garder. Tu la veux vraiment, n'est-ce pas? Plus que tout mon ame. Entonces adoptons une petite fille. Desde allí, Marinette solo pudo oír el chillido de Sabine y la risa de Tom. Vio como Sabine saltó a los brazos de Tom, y él la abrazó con una enorme sonrisa. Dejó de intentar escuchar las palabras. No tenía sentido escucharlos desde el principio, pero esperaba que Sabine cambiara al mandarín en algún momento, o que pudiera captar suficientes palabras para entender la conversación. Simplemente volvió a la caja de juguetes, salió de un pequeño coche de madera, y jugó con él al ritmo ahogado de Tom y Sabine y la escena de abrazarse.